بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la bendición y la paz en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con todos los profetas, especialmente con Muhammad y con su descendencia purificada. Hoy vamos a dar comienzo a la cuarta clase. A modo de una pequeña introducción, para recordar a los alumnos, vamos a ver que habíamos dicho que hay detractores acerca de la posibilidad de que el chiismo o los chiitas puedan haber ejercido un rol efectivo en el desarrollo de la civilización islámica histórica. Mientras que, vimos los argumentos, básicamente es que ellos sostienen que los chiitas o los imames, eje principal del chiismo, el rol de los imames, los sucesores del profeta, los 12 imames, fueron desplazados del poder, de la estructura de poder y decisión, por lo tanto en la conformación de la civilización estuvieron al margen, tanto ellos como los chiitas. Nosotros rechazamos ese argumento porque si bien eso es verdad, en gran parte de la historia, no fue así siempre y además que hubo diversos gobiernos y periodos, como vamos a ver, en que los chiitas sí tuvieron un acceso mayor a las estructuras de gobierno o una influencia mayor o una libertad relativa que les permitió, o una libertad mayor aún, que les permitió ejercer este rol efectivo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este curso que estamos llevando adelante. En la clase pasada habíamos citado ejemplos, tanto de Nahjul Balagha como de Sahifatu Sajjadiyya. Nahjul Balagha, el libro que recopila los sermones, las cartas y máximas de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, y en el caso de Sahifatu Sajjadiyya, las súplicas recopiladas del imam Zain al-Abidin, el imam Sajjad, el cuarto de los imames de la casa profética. Tenemos la suerte de que en idioma español tenemos tanto el Sahifatu Sajjadiyya traducido al español, como tenemos dos versiones, al menos que yo conozco, de Nahjul Balagha o la cumbre de la elocuencia, que recopila esas máximas cartas y sermones de Ali ibn Abi Talib, por parte del Sayyid Razi, que vivió allí por el año, digamos, el siglo X de la era cristiana. Murió en el 1016. Era de la ciudad de Rai, de los suburbios del sur de Teherán. Este sabio recopiló estas cartas. Habíamos dicho que allí demostrábamos que los imames, a través de sus propios dichos, y además habíamos visto la metodología de tener en cuenta también no solamente sus dichos, sino su sira o conducta, y también su taqrir, que quiere decir lo que ellos vieron que hacían otros y no criticaron. En ese sentido habíamos visto los consejos de Ali ibn Abi Talib al califa, Omar ibn al-Khattab, el segundo de los califas, acerca de la participación o no en las conquistas, por lo cual cuando el imam aconseja al califa acerca de la preferencia de que no participe en esas contiendas, pero no dice nada acerca de las contiendas, sino que incluso cuando se reparte el botín, si bien el imam Ali no participa, cuando se reparte el botín de esa victoria sobre los persas, por ejemplo, Ahlul Bayt, la familia del profeta, recibe su parte. Bueno, no vamos a recordar más porque estos temas los hemos visto en la clase pasada, pero sí vamos a ver, aquí tenemos la oportunidad de tener en Nahjul Balagha, vamos a leer en el sermón 137, yo corrijo si me parece que la otra vez hablé de, no dije 137 exactamente, sino que me parece que en aquella oportunidad citamos el 134, dijimos es exactamente el sermón 137. Allí dice: el segundo califa quiso invadir el imperio romano. En primera instancia lo consultó Omar ibn al-Khattab a Ali ibn Abi Talib sobre el imperio romano y la lucha con los bizantinos. Si debía pidió consejos si debía encabezar la invasión. El imam respondió así: Dios proporciona la seguridad de las vidas y el honor de los musulmanes. Él los ayudó cuando estaban en absoluta minoría e incapaces de defenderse a sí mismos.
Él los defendió cuando eran tan pocos en número que no se podían defender contra todos los pronósticos. Él es el ser eterno, no hay muerte para él. Si tú comandas personalmente esta invasión y sufres una derrota o eres matado, entonces no quedará ninguna línea de defensa para los musulmanes y ellos serán dejados sin un poder central que los proteja. Sus pueblos y sus provincias quedarán indefensos. Nombra a un oficial experimentado para que se haga cargo de la invasión y pon bajo su mando a soldados tales que puedan soportar las dificultades, sepan obedecer órdenes y tengan experiencia en la guerra. Si Dios les concede la victoria, tú lograrás tu propósito. Y si ellos son derrotados, tú estarás allí, en el centro, para proteger y ayudar al Estado Islámico. Eso con respecto al consejo que el imam le brinda a Omar ibn al-Khattab en el caso de la lucha con los bizantinos. Lo que vemos es que él está a favor de la participación del ejército islámico en esas conquistas. Las conquistas, vimos, tienen un rol muy importante en el desarrollo de la civilización islámica, porque vamos a ver cómo a partir de esas conquistas y la incorporación de estos imperios y territorios y todo su desarrollo civilizatorio que ellos tenían de por sí al mundo islámico, al territorio y al gobierno del Islam, vamos a ver cómo la incorporación de todos esos conocimientos, saberes, técnicas, artes, ciencias, le va a brindar a la nación islámica, que por su propia doctrina va a tomar todos estos desarrollos civilizatorios, todas estas ciencias, todas estas artes, las va a incorporar y las va a desarrollar y perfeccionar, y después en un proceso histórico, como sabemos, las va a pasar a Europa, que por entonces estaba muy por debajo del nivel que alcanzó a desarrollar en su apogeo la civilización del Islam. Estamos hablando de la Edad Media. En el sermón 148, yo había dicho 147 antes, me corrijo, en el 148, el imam aconsejó, en el 149, el segundo califa Omar ibn al-Khattab solicitó el consejo del imam de si debía conducir en persona el ejército contra los persas. Él le había dicho al imam que los persas habían reunido un ejército enorme para invadir el mundo musulmán. El imam, creo que eran más de 150.000 personas, una cosa muy superior, un ejército muy superior al que reunió el Islam contra los persas. El imam le aconsejó en las siguientes palabras que no fuera una persona temerosa o que se preocupe. El imam le aconsejó que no comandase personalmente el ejército que invadió Roma. Vamos a ver como lo hicieron en la conquista de Bizancio. Dice el imam en el Nahj al-Balagha: en lo que se refiere a la victoria o a la derrota de las fuerzas musulmanas, recuerda que no dependen de las fuerzas del ejército. Omar ibn al-Khattab, como dijimos antes, estaba preocupado por el número escaso en relación a los persas del ejército islámico. Dice el imam Ali: el Islam es la religión de Dios, la cual él auxilió hasta que la comunidad alcanzó la posición que ahora tiene y se aseguró la situación que ahora mantiene. Tenemos fuerte fe en la promesa de Dios. Él cumplirá su promesa y acudirá en auxilio de su ejército. La posición del rey del mundo musulmán, o del califa en este caso, es como el hilo de un collar de perlas, manteniendo bien coordinadas a todas las diversas secciones de la comunidad. Si este hilo se rompe, todas las perlas se desparramarán. Aunque los árabes no sean hoy numéricamente fuertes, su fe en Dios y el Islam es la mayor fuente de su fuerza y un escudo contra la vulnerabilidad, y su unidad les traerá victorias. Tú no debes dejar tu sitio, sé como un pivote alrededor del cual gira la piedra del molino. Envía el ejército musulmán al mando de alguien más. Si sales de Medina, varias tribus de los árabes pueden invadir la capital, Medina. Y tú puedes verte forzado a concentrarte más seriamente en la defensa de aquellos a quienes dejaste atrás que en atacar a aquellos a quienes tienes que encontrar en el campo de batalla. Hoy, otra cosa digna de consideración es que si estos persas te ven en el frente, naturalmente sentirán que tú eres el alma del movimiento del ejército y tratarán de capturarte vivo bajo la impresión de que al arrestarte ellos, las defensas del mundo musulmán llegarán a su fin. Tal idea los alentará a concentrarse contra tu persona. Me dices que los persas se han vuelto agresivos. Déjame decir que Dios el Todopoderoso nunca quiere a las gentes agresivas y Él
es más poderoso que tú para aniquilar a aquellos a quienes él no aprueba. En lo que se refiere a la superioridad numérica de los persas sobre los musulmanes, recuerda que el santo profeta, la bendición y la paz sean con él y sus descendientes, nunca luchó contra su enemigo con un gran ejército. Cuando él luchaba contra los infieles tenía más fe en la ayuda de Dios que en la superioridad numérica. Estos son ejemplos que inclusive los musulmanes deberíamos tener en cuenta también hoy en día, cuando desgraciadamente el mundo islámico ha sido invadido, sus tierras ocupadas, y muchos dicen que no es posible, digamos, recuperarlas, no es posible resistir, no es posible luchar contra estas agresiones palpables y evidentes. No decimos luchar contra personas inocentes, contra personas, pero la defensa del territorio ocupado es una ley internacional, es un derecho internacional, y los musulmanes deberían tener en cuenta estas enseñanzas de Ali ibn Abi Talib alayhi salam y estas enseñanzas históricas de los musulmanes como en menor número, siempre por su fe, por su fuerte motivación y por su moral, superaron a ejércitos mayores. Habíamos visto también en el Sahifatu Sayyadi el ejemplo, hoy lo tenemos aquí para leer algunas partes, de cómo el imam Sayyad, alayhi salam, el cuarto imam, hace súplica por los ejércitos musulmanes, por los guardias de las fronteras musulmanas, y en este sentido el imam entonces también acepta estas conquistas, las ve arraigadas en las órdenes proféticas debido al carácter amenazante de los imperios sobre la naciente nación del Islam, y por lo tanto no podemos decir no solamente que no todos los aspectos del desarrollo de la civilización islámica no fueron genuinamente islámicas, como estamos viendo que sí, algunos sí lo fueron, a pesar de que los imames se opusieron al arrebato del poder por parte, por ejemplo, de los omeyas, pero también podemos ver dos cosas. Una es que ellos aceptan estos aspectos como genuinos, la defensa ante la amenaza de los imperios, y por otra parte ellos mismos tienen un rol activo importante aconsejando al que en ese momento ostenta la jefatura de la comunidad islámica acerca de cómo actuar en forma más conveniente ante esos eventos. Por ejemplo, el imam Sayyad, la bendición y la paz sean con él, dice: oh Dios, haz que cada fila, esta es la súplica 27 del Sahifatu Sayyad, dice allí una parte, voy a leer nomás, dice: oh Dios, haz que cada fila y lado de los musulmanes resulte victoriosa frente a las filas de los asociadores agresivos, o sea, idólatras agresivos. Auxílialos con las filas sucesivas de tus ángeles, hasta que derroten a tus enemigos en todo el mundo, matándoles, capturándoles o haciéndoles reconocer que tú eres el único Dios, que no hay divino excepto tú, único y sin asociado. Oh Dios, extiende este destino a todos tus enemigos, a los rincones de todos los países: la India, Bizancio, la ciudad de los turcos, las costas de Hazar, pueblo de Cáucaso, Abisinia, Nubia, Zang, África, Sakaliba, pueblo perteneciente a Constantinopla, Dayalima, en la provincia iraní de Gilán, y otras comunidades asociadoras desconocidas cuyos nombres y atributos son ocultos, los cuales has censado con tu conocimiento y a los cuales has supervisado con tu fuerza. Vemos entonces cómo en esta súplica el imam habla de toda esta extensa porción del territorio de los musulmanes, abarcando la India, abarcando Bizancio, abarcando África, abarcando Turquía, el Cáucaso, etc., por lo cual vemos que los imames no se opusieron para nada al aspecto de las conquistas, que fuera tan decisiva también a la hora de el desarrollo de la civilización del Islam. Muy bien, vamos a ver que si bien es cierto que los chiitas, los imames y los chiitas, sus seguidores, han estado al margen de la corriente, o al margen de lo que es la corriente de decisión y efectiva, la estructura política del poder efectivo, digamos, en la conducción de la sociedad islámica de la Umma, a lo largo de prácticamente gran parte de la historia de la civilización del Islam, vamos a ver que esto no fue totalmente así, como dijimos al principio, y que durante algunos periodos y algunos gobiernos, y en forma progresiva, los chiitas van a ir ocupando cada vez un lugar más
preponderante. Por ejemplo, es cierto que durante el gobierno del Imam Ali, alayhi salam, esos 5 años que gobernara el Imam Ali después del fallecimiento, del asesinato del tercer califa de Usman, el imam gobernó durante 5 años, en los cuales estuvo muy ocupado con las rencillas civiles o internas de los levantamientos de los distintos grupos contra su legítimo califato, tanto por orden divina como por, en este caso, la aceptación de la mayoría de los musulmanes de entonces. Luego vino un periodo muy triste y una gran tragedia para los imames, que fue el arrebato del poder califal al imam Hassan, que gobernó durante 6 meses al martirio del imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. El imam Hassan gobernó durante 6 meses, luego le fue arrebatado por la fuerza, obligando, un acuerdo por, la imposición forzada de parte de Muawiyah al imam Hassan, y la entrega del poder del imam Hassan a Muawiyah, el poder político, con condiciones que por supuesto Muawiyah después no cumplió, y dio inicio al periodo omeya muy oscuro, muy trágico, que tuvo su pico en la matanza de Karbala por parte de Yazid, el hijo de Muawiyah, y todo este periodo fue realmente una gran persecución. Allí Muawiyah dio la orden de oficialmente maldecir al imam Ali en los sermones, la persecución de los imames, la persecución de sus seguidores, la expulsión de los cargos públicos, la destrucción de sus hogares, la persecución, la prisión, la tortura, la muerte de muchísimos de los seguidores de Ali ibn Abi Talib, al punto que cualquiera que llevase su nombre o el nombre de alguno de los imames o alguna señal de ser chiita era perseguido por estos gobiernos, tanto de Muawiyah como de Yazid, como de Marwan y como otros gobiernos opresores, Abdul Malik ibn Marwan y otros, a lo largo de estos 100 años en que gobernaran los omeyas. Pero sucede que, por ejemplo, hubo gobiernos en que los chiitas, los seguidores de los imames tuvieron una participación o una libertad mucho más grande que les permitió efectivamente ejercer un rol positivo en el desarrollo de la civilización islámica. Por ejemplo, en el gobierno de Ali Bouyeh, o al-Bougie, las pronunciaciones son diversas, pero en persa es Ali Bouyeh, y Ali viene de la familia, Bouyeh es la familia de los Bouyehs, en la zona del noreste de Irán, en la zona del Gilán actual. Recién vimos en la súplica cómo el imam se refiere a esta región. Todavía no estaba en manos de los musulmanes, pero la zona es Dayalima, en la provincia de Irán actual, al noreste de Irán, en Tabaristán, también conocida como Tabaristán o Dailamía. Esta zona, donde gobernó esta familia muy poderosa, le brindó una serie de posibilidades, de libertad y posibilidades. Esta misma familia era chiita. Ahora se discute si los historiadores si era totalmente duodecimana o zaidí, pero a los efectos de lo que nosotros queremos ver, lo importante es que durante su gobierno hubo un desarrollo, un auge y un progreso de la participación de sabios y la expansión, de los chiitas, lo mismo que en el gobierno fatimí en Egipto, o el gobierno de los Shurafá en Arabia, en la península arábiga, o gobiernos como los Hamdaníes, o gobiernos como el Hanán de los mogoles a partir de la tercera dinastía que gobernó, que le brindó a los chiitas un mayor también espacio y libertad de acción. Y quizás el gobierno, obviamente sí, el periodo más importante en este proceso histórico sea el de los safávidas, el gobierno safávida, que ya el duodecimano chiita estableció un poder muy extenso, muy fuerte, que tuvo una
un rol muy importante en el desarrollo de la civilización islámica y lo que oficializó el chiismo en Irán, allí por el siglo XVI, a principios del siglo XVI de la era cristiana. Durante estos gobiernos el chiismo tuvo un rol, tuvo una participación, se introdujo en las esferas de las tomas de poder político y, tuvo, gracias a ello, una gran expansión de los saberes, de las ciencias, de las escuelas, houses, o sea, centros teológicos y de formas artísticas de desarrollo, tecnológicos, etcétera, que hace que no podamos decir de ninguna manera, como dicen estos detractores con respecto al rol del chiismo en la civilización del Islam, de que estos hayan estado siempre al margen del gobierno o de los gobiernos en el proceso histórico, por lo tanto este argumento en contra queda descalificado. Los mismos imames, la vida de los mismos imames muestra que, como vamos a ver inshallah en la clase que viene, que los imames a su vez, no todo momento de la historia de los imames, mientras tuvieron la presencia física en el seno de la sociedad islámica, fue como le tocó vivir al imam Hussein alayhi salam en la tragedia de Karbala, o los primeros años de la vida del imam Sajjad, que estuvo absolutamente recluido y bajo control, férreo control omeya, de modo que no pudiera ejercer su imamato, su liderazgo en forma libre, y tuviera que transmitir muchas de sus enseñanzas a través de súplicas, algunas de las cuales están recopiladas aquí en el Sahifatu Sajjadiyya, que gracias a Dios está en idioma español. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.